también en la mesa de trabajo están los analistas Harvey Restrepo, Fabio Andrés Orejuela, Hugo Ruano y el suscrito quien le habla, además de Alejandro, que es el coordinador de la mesa. Pero entremos en materia, doctor Rodrigo. Ese código que acaba de salir para que hoy se comience la conciliación de Senado y Cámara, ¿usted cree, doctor Rodrigo, que nos va a salvar o por lo menos nos va a permitir tener unas elecciones más transparentes? Porque esa es la queja de todos los ciudadanos, que la registraduría o quien tenga la registraduría es quien finalmente elige. Hombre, esta es una pregunta muy atinada, porque eso es, pues, en el momento en que los ciudadanos pierdan la fe en la democracia, es decir, en la capacidad del pueblo para elegir a sus gobernantes y piensen ya que son unos funcionarios corruptos de la registraduría y de unos clanes políticos los que eligen, pues se acaba la democracia. Ese es el cimiento, la base de granito. Mire, este código ha tenido 3 momentos. El primer momento fue básicamente el de su diseño por parte de las altas cortes, particularmente del Consejo de Estado y de la anterior Registraduría Nacional, que dejó un texto bueno, es decir, un procedimiento electoral claro, con una consagración de normas electorales claras y de principios, lo cual es positivo. El segundo momento que tuvo este código fue cuando ya el gobierno nacional le echó mano al código e introdujo unos micos peligrosísimos. Por ejemplo, el gobierno se otorgaba a sí mismo facultades extraordinarias para nombrar a dedo por encima de la carrera administrativa una cantidad de registradores. Peligrosísimo. Es decir, politización de quien escruta, es decir, el que escruta politizado elige a sus amigos políticos. Segundo, muy peligroso, para mí lo más peligroso, introducción del voto virtual, es decir, introducción del voto a través de correo electrónico, lo cual permite fraudes masivos, porque pues nadie sabe cuántos binacionales viven, por ejemplo, en Venezuela o incluso en Estados Unidos. Nadie tiene un censo exacto de los colombianos en esos países, de sus partidas de defunción, de cuántos han muerto. Entonces la sustitución de identidades digitales era algo muy fácil y era una manera pues de que llegaran, no sé, 800,000 votos de Venezuela. ¿Quién va a Venezuela a verificar si efectivamente existe? Eso lo introdujo el gobierno actual. Y básicamente, bueno, y en cuanto al voto mixto, que es el voto electrónico a través de sistemas, de aparaticos en el puesto de votación, pues también se establecía que estarían conectados a un sistema, a una red central de internet, que es como en Venezuela se roban las elecciones. Esas máquinas, te va y espicha un botón, pues oprime algo en la pantalla, y pues usted no sabe si efectivamente votó así, asado, si van a, porque pues no hay un documento físico que permita contar los votos. Si usted ve en Estados Unidos, sí, ha habido problemas como en cualquier proceso electoral, pero allá cuentan voto por voto, la expresión física del voto. Aquí querían que eso fuera en una pantalla y nadie pudiera auditar. Todo eso, esos micos los desmontamos, cosa que ya de por sí es una victoria muy importante, y se estableció, por ejemplo, que en el voto ese mixto solo, es decir, las máquinas no pueden estar conectadas a internet y esas máquinas tienen que producir un voto físico que se deposita en una urna. Entonces eso fue muy importante. En segundo lugar, fue también muy importante que eliminamos el voto virtual tramposo, y fue también muy importante que pudimos establecer unas auditorías estrictas a los sistemas o los software que empleen en preconteo, en testigos, en jurados, la registraduría. Es decir, vamos a poder ir y mirar con expertos cómo contratan y pues evitar que se manipule el software. Y algo que también, y no quiero tomar mucho tiempo la palabra, pero que es muy importante, es que logramos regular, Norberto, a las encuestadoras. Regular por primera vez a las encuestadoras, que ya no podrán producir encuestas alegres sin ningún criterio o base científica que sirven para manipular el proceso electoral, sino que tendrán que hacer solo encuestas con márgenes de error de 5% en las regionales, 3% en las nacionales, en las preguntas más importantes, conocimiento, favorabilidad e intención de voto, siempre tendrá que haber un margen de error del 3%. Establecimos auditorías estrictas y supervisión y vigilancia y sanciones para las que hagan las cosas mal. Doctor Rodrigo Lara Restrepo, le habla Arbey Restrepo, y permítame hacer el énfasis en el Restrepo porque esa coincidencia me gusta. Mire, hay una duda muy grande
hay un miedo muy grande, y es que en otrora se decía que quien tenía registrador resolvía el problema de gran parte del proceso electoral. Entonces muchos le apostaban y se creaban unas pujas políticas por tener registrador para poder influir, inducir la elección. ¿Cómo controlar eso? Porque hoy en día la registraduría va a tener el control total digital. ¿Cómo van a garantizar en el modelo que eso no se repita otra vez? Con las auditorías, Arbey, con las auditorías. Si nosotros logramos efectivamente hacer auditorías al software en su momento de preconteo, en el software de los jurados, el software ya del conteo oficial, todo eso permite básicamente que los partidos políticos se organicen y vigilen el proceso electoral. Los más interesados en vigilar eso son los partidos políticos, tienen capacidad de organizarlo. Esa es la gran conquista que logramos. Está bien, ustedes van a montar unos sistemas electrónicos, pero nosotros los vamos a auditar. Vamos a ver, senador, esa era la gran pelea política. Pero hay algo ahí importante, senador. Buenos días. Y yo le digo algo que hace mucho tiempo he querido decirlo. Para mí usted es una persona, un referente político, y su osadía y su ingenio. Esperamos que en un proceso de paz demostrara ese ímpetu para que no se perdieran las buenas costumbres y la historia del país. La gente no va a querer, no va a tener fe en la democracia cuando la ética y los principios de quienes ocupan esos curules no es la mejor. Sí, hay un problema de la representación política pues muy grave en el país. Eso es indiscutible. Es un sistema que tiene amplios sectores del Estado capturados por políticos rentistas del presupuesto nacional, que alimentan su poder político sobre la base del presupuesto nacional. Esas son las grandes reformas que hay que emprender en Colombia, y es como sustraer la administración pública y los presupuestos públicos de su instrumentalización por parte de políticos carentes de ideas, carentes de convicciones, y que convierten eso en una actividad mercantil. Ese es el reto, esa es una de las motivaciones de la lucha política, por lo menos que a mí me mueve, me motiva, y que estoy convencido que hace parte de un propósito de modernidad del Estado colombiano que aún no hemos logrado. Un Estado totalmente depurado de prácticas políticas nefastas, y un Estado así entonces puesto totalmente al servicio del bien común, que es la gran inspiración que yo tengo en esta lucha política, es la lucha por el bien común. Y eso solo se logra si yo evito que quienes tienen intereses particulares se apropien del Estado colombiano. Senador, con los muy buenos días, le habla Fabio Orejuela. Me queda una duda en todo esto. También escuchamos que se le están dando superpoderes al registrador, o no superpoderes, pero sí le estamos dando mucho más poder en contratación, mucha más fuerza, y eso me preocupa. También hay intervención en los partidos políticos y capacidad de sacar registradores a su antojo desde Bogotá en las regiones, que eso también me preocupa. Entonces, miren, yo veo en esta propuesta o en esta reforma que se están incluyendo cosas que son importantes, pero lo principal, que es defender la voluntad de los ciudadanos, no lo veo tan claro. ¿Usted cree que después, al aprobar esta propuesta, se está generando una independencia real de esto que debería ser independiente? Porque usted ve que lastimosamente nosotros cada vez estamos teniendo un gobierno súper poderoso que está filtrando sus tentáculos a sitios donde no los debería tener y que no es sano para la democracia que estén. ¿Usted cree que después de esta reforma vamos a tener un órgano electoral con independencia suficiente, o va a seguir dependiendo de la política? Hombre, Fabio, este código no es perfecto. Este código era malísimo cuando el gobierno nacional le echó mano para sacar ventajas electorales. Como el gobierno perdió el corazón de los colombianos, y los colombianos no quieren la continuidad de un gobierno que pues dejó quebrar a los microempresarios, tiene la tasa de desempleo más alta de América Latina, gobierna dividiendo a los colombianos y enfrentándolos con base en el miedo de día, y por la noche gobierna, o digamos se acuesta en punible ayuntamiento con los intereses de los 3 hombres más ricos de este país. Los colombianos no son bobos y vieron eso. Entonces ellos están acudiendo masivamente al uso del presupuesto público, porque saben que los colombianos no quieren la continuidad de este modelo de gobierno de derecha radical y a ultranza, que solo gobierna por y para los más ricos y no para las clases medias ni para los sectores populares.
Entonces, pues le iban a echar mano al código electoral. Ahora bien, como le digo, no es un código perfecto, es un código que tiene un problema y es que no resuelve la politización de las registradurías. Pero Fabio, esa politización no es nueva, esa politización ya existe, ya existe. Intentamos cerrarla, intentamos cortarla de raíz, pero nos derrotaron, porque pues el gobierno tiene puestos, el gobierno la plata que debió destinar para los microempresarios, para preservar el empleo formal de los microempresarios y las pequeñas empresas, no la destinó para los hogares, no la destinó para los microempresarios, ahora la va a destinar para hacer política. Por eso es que usted ve que todos esos sectores y clanes políticos están arrodillados al gobierno, por el presupuesto que debió ir a los hogares de los colombianos en plena crisis y a los microempresarios. Pero bueno, ya sabemos cómo funcionan y eso no va a hacer que los colombianos voten por ellos. Pero esa politización de la registraduría ya estaba. Aquí no hay nuevo, ni nada nuevo bajo el sol. Pero se legitima entonces con esta reforma, senador. Claro, pues le digo, eso es imperfecto. Yo voté en contra, pero ahí hay un asunto. Cuando usted está en el Congreso de la República, usted se encuentra frente a esa disyuntiva. Usted tiene la opción de votar todo negativo. Está bien, yo voté los artículos politiqueros como este negativamente. Pero tiene la opción de decir, bueno, está bien, los politiqueros van a ganar una partida, que es esta, pero les vamos a ganar otra. Y es que les vamos a eliminar las facultades extraordinarias, les vamos a eliminar el voto virtual, les vamos a controlar el voto electrónico, les vamos a introducir regulación de las encuestas, porque ellos compran a las encuestadoras con contratos públicos. Y bueno, unas son de cal y otras son de arena. El anterior código, digamos lo que en su generalidad el anterior código electoral, fue un código confeccionado de acuerdo a la estructura gobernativa que había, o sea, el Frente Nacional. ¿Será que en este momento este código, con lo que ustedes nos han contado, usted nos decía, una de las fortalezas van a ser las auditorías, pero anteriormente también en el código anterior, o por lo menos la registraduría tenía auditorías a los software, pero la auditoría era como un poder, un mimo al que no se podía cuestionar, donde un auditor de sistemas iba y le decía al registrador, vea, es que esto no, usted no puede meterse en esto, y quedaba simplemente en un canto a la bandera. ¿Eso se reformó, doctor Rodrigo Lara? Sí, porque sí, doctor Norberto, la auditoría la podrán hacer los partidos políticos, es decir, la podrán hacer terceros distintos a esa auditoría o ese yo con yo de auditorías de la propia registraduría. Esa es ¿sabe quién introdujo eso? Petro. Sí. Por eso Petro votó el Código Electoral. Me pareció interesante ver diferentes sectores muy distintos, sacando, digamos, tratando de mejorar en algunos aspectos. Y esa era la principal reivindicación que él tenía y finalmente lo votó. Entonces yo creo que eso quedó bien, en general, lo de las auditorías. Quedó bien. Hay que probarlo, hay que ponerlo a funcionar, pero en términos generales quedó bien. Y sí, hay unas reformas. Esto no es una reforma política de fondo, esto es una reforma parcial, pero hay reformas mucho más profundas, como en el régimen de partidos. Partidos políticos no tienen sintonía con el corazón de los colombianos, que no propenden por el bien común, que se han vuelto defensores de algunos sectores particulares, de intereses políticos creados, o simplemente de los 3, 4 hombres más ricos de Colombia, que son dueños o poseedores de los grandes medios de comunicación, que financian a las grandes encuestadoras. Por eso la propuesta que nosotros hemos adelantado de crear una gran idea liberal, es decir, que cree en el individuo, en sus libertades, que cree en la iniciativa de mercado y en la economía de mercado, que cree al mismo tiempo en que la democracia, es decir, la separación de poderes, es la garantía de nuestras libertades, sea un fin en sí mismo, distinto de la derecha radical y de la izquierda radical, que supeditan la democracia, la separación de poderes, la independencia, la justicia, a sus fines políticos. Nosotros creemos que eso es imposible porque somos liberales, estructuralmente liberales, pero que también consideramos que debe existir en esa vida de hombres libres un principio de solidaridad que rija la vida en común de los hombres libres. Y ese principio de solidaridad implica que el privilegio de la exención tributaria no esté en cabeza de los 3 grandes banqueros de este país, con los cuales gobierna el actual gobierno y gobierna la derecha más radical de este país. Porque la derecha radical de este país gobierna de día dividiendo a los colombianos sobre la base del miedo. Usan indiscriminadamente el miedo para enfrentar a los colombianos en lugar de unirlos. Y de noche
calladitos, en punible ayuntamiento se acuestan con los intereses de los 3, 4 hombres más ricos del país. ¿O no quedó demostrado en la pasada reforma tributaria, en donde les mantuvieron exenciones tributarias por billones de pesos, de dinero que no va a la inversión social? ¿No quedó demostrado el talante de un gobierno como este, que cuando pudo haber decretado recursos para salvar el empleo de los colombianos a través del subsidio a la nómina o el PAEF, dejó por fuera a las microempresas y a las pequeñas empresas? De 1.600.000 empresas que había en Colombia, solo le ayudó a 130.000, de las cuales la mitad de la plata se la llevan las grandes, que no necesitan de subsidios porque tienen acceso a crédito, que no quiso o no pudo torcerle el brazo a los bancos para que le prestara a las microempresas. ¿Por qué Colombia tiene la tasa de desempleo más alta de América Latina? ¿Por qué Cali llega a una tasa de desempleo prácticamente del 30%? Porque esas microempresas no recibieron ayuda, que sí recibieron las grandes. Entonces, ¿cómo hace un gobierno como esos para tapar esa realidad, ese sesgo antipequeña empresa, que es la empresa de la clase media y los sectores populares? Con el miedo, dividiendo a los colombianos, con esa bruma que produce el miedo en la cabeza de la gente. Nuestro proyecto político busca justamente remediar esa inequidad estructural de estos gobiernos de extrema derecha y enfrentar también, por supuesto, la extrema izquierda, la marxista, que también divide, que son casi que mellizos de la derecha radical, porque ambos gobiernan dividiendo, se alimentan a sí mismos. Nosotros creemos en las profundas reformas sociales desde la democracia liberal y garantista. Senador Rodrigo Lara, permítame hacerle un comentario. Mire, escuchar su nombre es evocar un nombre grande también. Yo creo que usted en su ejercicio está honrando ese nombre, el de su padre, Rodrigo Lara Bonilla, abogado también, igual que usted. Y yo llevo la pregunta a un estadio que él defendió. Miren, ese poder oscuro y criminal, en esa frase grande que tenían un aliado también de esa guerra fratricida, y el que todos nos acordamos con dolor y con lágrimas también, porque todavía no nos ha pasado ese dolor en el corazón. Y cuando lo vemos a usted, queremos verlo a él a veces. Hay una reforma, y él, que fue ministro de Justicia en el gobierno de Belisario Betancur, hay una reforma que la esperamos mucho. Yo creo que la más grande de todas, la de la justicia. Hombre, Arbey, gracias por esa evocación tan emotiva de mi padre que me llega al corazón. Arbey, dos frentes en cuanto a la reforma a la justicia. Una reforma a la justicia en materia de política criminal. Es decir, nosotros en este momento estamos llenando las cárceles de Colombia, por lo menos las cárceles de mujeres, de personas que cometen delitos menores, es decir, hurto, por ejemplo, sin violencia. Cometen las madres cabeza de hogar. Este es un país que abandona a las mujeres, los hombres son muy responsables y abandonan a las mujeres. Y como llenamos las cárceles de la señora que vende el microtráfico, por ejemplo, o de la que se roba un pan para alimentar a sus hijos, los que sí son criminales profesionales, pero que no han sido condenados, por ejemplo, pero que son reincidentes en capturas, en flagrancia, no van a la cárcel porque no tienen antecedentes y no han sido condenados. Nosotros deberíamos buscar la manera, por ejemplo, de que las madres cabeza de hogar, es una reforma que yo tengo, pobres que han cometido un delito menor, sin violencia, por primera vez sin antecedentes, que cometan un delito menor, en lugar de mandarlas inmediatamente para una cárcel, donde se van a convertir en criminales, porque el que entra a una cárcel para sobrevivir tiene que adoptar mañas criminales. Y cuando sale ya no vuelve a conseguir trabajo, ya no vuelve a conseguir alternativas, entonces le toca reincidir en el crimen. Vamos a crear básicamente que para esas mamás puedan, en lugar de ir inmediatamente a la cárcel, hacer un trabajo de reparación, de restauración colectiva de utilidad pública. Y no las desprendan de sus hijos, porque esa es la segunda pena. Si usted manda a esa mujer que se robó un pan inmediatamente para la cárcel, esa mujer ya no puede cuidar a sus hijos ni trabajar para sostener a sus hijos. Y sus hijos salen del colegio, entran en la criminalidad, consumen el licor, drogas. Entonces la idea es evitar que esas personas vayan inmediatamente a la cárcel para despejar espacio en la cárcel. Y que ese ladrón de celulares violento, ese ladrón de todos los días violento, que volvió el crimen una vida, un ejercicio de vida permanente, pero que no va a la cárcel porque no tiene antecedentes, porque no ha sido condenado aún por la lentitud de la justicia, vaya inmediatamente a la cárcel en esos espacios. Esa es una primera reforma de política criminal
que busca ir a la raíz del problema y que tiene que ver básicamente con muchas mujeres. Vamos a empezar a explorar y a ver si esto nos funciona con mujeres pobres, que terminan siendo el elemento más fungible en la cadena del narcotráfico. Si usted observa, la mujer, hay cierta feminización de ciertos delitos, como el del microtráfico en su fase más pequeña, y son mujeres fungibles, que no son importantes en las cadenas del narcotráfico, con los que sí no puede haber contemplación alguna, es con el mafioso, con el narcotraficante, con el que vende y llena de droga las calles y los parques de Colombia. Yo saqué una ley también muy importante, que prohíbe el uso, transporte y porte de droga en ciertas partes, como los parques, por ejemplo, que es el espacio de esparcimiento de millones de familias, los entornos de los colegios, las zonas comunes en los conjuntos residenciales. Puede ser prohibido completamente hasta el porte de la droga. Entonces ya la policía puede entrar a un parque y si alguien porta droga se la puede quitar, cosa que no pasa con la dosis mínima. No se la pueden quitar en todas partes porque la Corte sí lo ha permitido, pero en parques, polideportivos, en perímetros de colegios y conjuntos residenciales, yo saqué esa ley muy importante que prohíbe la droga en cualquier dosis, incluso dosis mínima. Ahora, sin criminalizar, porque uno no puede criminalizar la pobreza ni la necesidad, pero uno sí debe regular y evitar que la droga circule en esos espacios. Y ya como le decía, con los que sí Doctor no puede Rodrigo, pero esos son proyectos de ley, pero ¿cuándo viene la reforma política grande? ¿Cuándo se va a plantear? Y es más, nos gustaría en cabeza suya, ¿cuándo viene ese tema grande de país? Yo creo que la reforma, en mi opinión, más importante de la justicia tiene dos elementos. Primero, presupuestal. Los últimos gobiernos le han dado poca importancia al presupuesto de la justicia. Entonces, pues no hay suficientes funcionarios judiciales para resolver los problemas y los litigios que llevan allí los colombianos y por eso hay tanta impunidad. Y en segundo lugar, me parece también fundamental fortalecer la carrera judicial. Es decir, que los mejores elementos de una sociedad, de las facultades de derecho se interesen en la carrera judicial, de tal manera que empiecen como jueces promiscuos y tengan la posibilidad de algún día, si cerramos efectivamente la carrera, pues de llegar a ser a la Corte Suprema de Justicia. El problema es que la carrera tiene que estar en capacidad de atraer a la gente más talentosa y más brillante. Yo creo que esos son los dos puntos esenciales, apreciado Arbey, de una reforma a la justicia. La política colombiana como se ha dañado mucho por esos personalismos, por esa incapacidad de formular grandes propósitos ideológicos. Y cuando no hay ideas, pues todo se vuelve una disputa personal, agria. Y cuando hay disputas personales, las cosas se vuelven irreversibles. El diálogo democrático implica controversia de las ideas y encontrar consensos sobre la base de las ideas. Nosotros creemos en unos principios liberales, como la libertad individual, la iniciativa de mercado en una economía de mercado. Creemos absolutamente en la democracia, no creemos, como lo proponen algunos partidos, que se pueda destruir la justicia o que se pueda destruir la democracia liberal, como lo proponen en la extrema izquierda, pero creemos, a diferencia de los gobiernos de derecha radical, que el árbitro, es decir, el Estado, tiene que estar gobernando para todos, no solamente para los 3 hombres más ricos de este país. El subsidio a la nómina, ustedes lo vieron, en este gobierno no le llegó a los microempresarios. Pregunta a qué microempresario le ha llegado un subsidio a la nómina. Tampoco creemos que la política social sea una política social de mínimos. Yo no creo, francamente, que una familia pueda vivir con 160.000 pesos, como lo propone el gobierno actual, el Centro Democrático. Pues yo tengo un concepto de que la gente debe ser digna y tratada dignamente. Cuando uno le ofrece 160.000 pesos a una familia para que viva con eso mensualmente, en una pandemia, en una cuarentena, es porque desprecia en el fondo a la gente. Yo creo en esos valores, son valores profundamente humanos, que nos diferencia básicamente, sí, de otros partidos que creen que la política social sirve para tener a la gente ahí como para que no se levante, pero que no le ofrece condiciones reales, dignas, de salir adelante y romper con esta sociedad inequitativa. Y creemos que necesitamos una política de empleo real, no como esta. Yo les recuerdo que Colombia tiene la tasa de desempleo más alta de América Latina. Salga a la calle en Cali, pregúntele a la gente cómo está, cómo le ha ido, si ha recibido ayudas del gobierno. La tasa de desempleo más alta de América Latina, 17,3 puntos de desempleo este año según el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional no es voz proletaria, no es un partido, es una expresión de izquierda. Por encima de Brasil, Brasil tiene 13%, Brasil tiene una situación fiscal más dura que la de Colombia. No obstante, el presidente de Brasil, que es de derecha, fíjese usted, le entregó a cada hogar
cerca de un salario mínimo para que viviera la cuarentena y subsidió la nómina de las empresas para que no echaran a la gente. Cuando un gobierno como este le quita el empleo a la gente, le está arrebatando su dignidad, porque uno solo puede ser digno cuando tiene un trabajo concreto, una actividad concreta. Y el gobierno le arrebató la dignidad a millones de compatriotas que hoy no tienen fe, no tienen esperanza, no tienen trabajo, que están perdiendo sus bienes porque los deben y no tienen cómo pagarlos. No quiso ayudar a los estudiantes de Colombia, deudores del ICETEX, a pesar de una ley que yo saqué adelante, que establece básicamente que las cuotas de esos deudores del ICETEX deben ser proporcionales a lo que ganan. ¿Cómo así que un muchacho se gana 1.700.000 pesos cuando sale de la universidad y tiene que pagarle al Estado un crédito con capitalización de intereses? Y además que se le lleva la mitad de su salario. ¿Qué Estado es ese? Eso es lo que nosotros proponemos y lo vamos a defender con mucho ahínco. Y creemos además que se debe recuperar la política de seguridad, porque este gobierno la destruyó. Vaya al Cauca, a 60 kilómetros de Cali se cometen masacres. En Jamundí es el AMPA, el crimen y el narcotráfico los que se apoderaron de ese municipio. ¿Qué ha hecho este gobierno para prevenir el crimen organizado, las masacres y la inseguridad en las ciudades? Nada. Por eso es que no puede haber más continuidad, porque incendiaron el país y a los pirómanos no se les premia. Ustedes, igual que otros congresistas de diferentes partidos que tomaron la decisión casi que de generar una independencia al interior de esos partidos y decir, queremos una nueva expresión que inclusive apueste en las próximas elecciones presidenciales. ¿En qué consiste esto, doctor? ¿Va para adelante este proyecto? Claro, doctor Norberto, por supuesto que va para adelante con mucha fuerza, porque, como le mencionaba, es un movimiento de origen filosófico liberal, es decir, esto es muy distinto de la izquierda y muy distinto también de la derecha radical, aunque comparte puntos con la derecha radical, por ejemplo, nuestra preocupación por la seguridad. Aquí se combate el narcotráfico con mucha fuerza, los delincuentes con mucha fuerza, pero creemos en la libertad y a diferencia de la derecha radical respetamos la democracia. Aquí no hacemos referendos para acabar con los jueces, no lo hacemos, pero tampoco creemos y nos diferenciamos mucho de la izquierda porque aquí creemos plenamente en la economía de mercado. Pero no podemos dejar de rescatar también la sensibilidad de la izquierda por la gente, por los más pobres, por los más desfavorecidos y por eso somos socialdemócratas, porque creemos en esas profundas reformas. Y creamos un grupo parlamentario, representamos más de 1 millón de votos en el Senado de la República, lo vamos a convertir en un movimiento ciudadano, vamos a convocar a las masas de colombianos que quieren reformas estructurales, que están aburridos de una derecha que lo único que hace es enfrentar a los colombianos y gobernar para los 3 tipos más ricos de este país, y que también le tienen miedo a la radicalidad de una izquierda liberal, de una izquierda radical, perdón. Eso es lo que llaman básicamente, intuitivamente el centro. El centro en sí no existe, pero en el centro sí hay categorías políticas, expresiones políticas que desarrollan una filosofía, pero sobre todo una concepción digna del ser humano, digna del colombiano, y que sienta que hay que trabajar con patriotismo económico por el empleo en Colombia, porque la derecha favorece el empleo de los estadounidenses y de quienes nos exportan sus productos y destruye el empleo colombiano, pero al mismo tiempo que creen una economía del bien común, muy inspirado en la doctrina social de la Iglesia. Usted se pronunció con la salida de Julia Miranda frente a una vaina politiquera entre el gobierno y Enrique Peñalosa. ¿Usted cree que el trasfondo de eso son el Parque Tayrona? ¿Hay algo ahí detrás de eso? Muy cortico. El Parque Tayrona hay mucho más. El Parque Tayrona es una cosita así de grande. Cuando usted tiene una joya o joyas, que son los parques naturales colombianos, usted se imagina la cantidad de tipos ávidos tratando de lograr desarrollos al interior, y le entregaron esos parques, y le entregaron a un hombre como Peñalosa, al que no le tembló la mano para comprar motores diésel viejos que empiezan a circular este año, que contaminan a los niños y a los ancianos, desenhuesando una empresa como Volvo, a un tipo que no le tembló la mano para destrozar la única reserva ambiental que queda en Bogotá, que es la Van der Hamen, pues el manejo de los parques naturales, y le entregaron el Viceministerio de Ambiente. Calcule los intereses económicos que se están cocinando y el desinterés y el desprecio más profundo de este gobierno por la protección del medio ambiente, que es nuestro patrimonio común y colectivo.